Un cordial saludo a la profesora Mari Carmen Mamposo. Mi nombre es Luis Rosnier Parra García, estudiante de Derecho de la Universidad Fermín Toro, Núcleo San Felipe, Estado Yaracuy. Hoy vengo a hablarle acerca de lo que es el divorcio. Este es la ruptura o extinción de un matrimonio válido en vida de ambos cónyuges en virtud de un pronunciamiento judicial. Eh, También tenemos la disolución del matrimonio, es la extinción de un matrimonio válidamente contraído. Las características de esta: el divorcio es materia de orden público. En el divorcio es necesario la intervención necesaria del juez. La, la enumeración de las causales, esta es taxativa, porque el juez competente solo podrá declarar el divorcio cuando ha sido alegada y comprobada alguna de las causales previstas en la ley. Alcance y el contenido de cada una de estas causales. El artículo 185 del Código Civil establece que son causales únicas de divorcio el adulterio, que es el ordenal, que es el primer ordenal del artículo 185, el ordinal 2, el abandono voluntario. El abandono como causal de divorcio, este consiste en el incumplimiento grave e injustificado de los deberes conyugales, deberes de asistencia, deberes de socorro, deberes de convivencia. También tenemos los excesos de servicio o injurias graves que hagan imposible la vida en común, ordinal 3 del artículo 185, que se entiende por exceso, conforme a la jurisprudencia nacional, los actos y violencias de crueldad realizados por un cónyuge que comprometen la salud y hasta la vida de éste. La sevicia es los maltratos materiales que, aunque no hacen material la vida de la víctima, hace imposible la convivencia entre los esposos. La injuria es el agravio mediante expresiones proferidas o acciones ejecutadas por un cónyuge en deshonra o desprestigio, menosprecio del otro cónyuge. El exceso, la sevicia o la injuria han de ser graves en una relación. El conato de uno de los cónyuges para corromper o prostituir a otros cónyuges u otros hijos, así como la convivencia en su corrupción o prostitución, se encuentra en el ordinal 4 del artículo 185 del Código Civil. La condenación a presidio, ordinal 5 del mismo artículo. Es además necesario que la sentencia firme condenatoria haya sido dictada por tribunales venezolanos. Porque vivimos en Venezuela. Las adicciones alcohólicas, fármacos que creen dependencia, la vida en común, es el ordinal número 6 de este mismo artículo 185. La intervención por causas por causas graves que imposibilite la vida en común es el ordinal número 7. Y a pesar de que el artículo 185 dispone que sean causas únicas de divorcio las comprendidas en estos numerales, el artículo 185 ha agregado en el Código Civil que establece una nueva causa. En efecto, el artículo 185 regula cuando los cónyuges han permanecido separados, de hecho, por más de 5 años, cualquiera de ellos podrá solicitar el divorcio, alegando ruptura prolongada de la vida en común. La separación de cuerpo: cuando una pareja contrae matrimonio válidamente, se supone que es principio perpetuo, pero cuando existen circunstancias o razones que impiden que la pareja continúe cohabitando, este hecho interrumpe la situación jurídica, creando suspendido realmente el concubinato entre ellos o la asistencia. Sin embargo, un vínculo matrimonial que los une persiste o subsiste. En este sentido, la separación de cuerpo es solamente una separación de hecho y no de derecho. Separación de cuerpo por más de 5 años. En este caso, para que surte efecto, la pareja de forma conjunta, por su propia voluntad y expresando los motivos, sin ningún tipo de coacción, puede solicitar mediante un escrito, mediante el juez, la primera instancia, el no civil, en caso de no tener hijos o
o que estos sean mayores de edad, o ante un tribunal de protección del niño, niña o adolescente, en caso de tener hijos menores de 18 años debidamente asistidos por un abogado, se concede la separación, y una vez que la autoridad judicial conceda la separación de cuerpo, libera a los cónyuges de la responsabilidad de convivir. La separación de cuerpo es la situación definitiva, y al tanto no se declare el divorcio, la pareja puede reconciliarse en cualquier momento sin necesidad de un documento u autorización. La separación de cuerpo no es una situación definitiva, y esta es una separación espontánea. También tenemos lo que es la separación de hecho, que está en el artículo 185, que declara que la demanda se tramita al juicio, mediante un juicio a través de lo que estamos hablando, el divorcio. Separación de hecho: si han transcurrido más de 5 años desde su separación de hecho, bastará con que el esposo y esposa acudan temporalmente ante un tribunal acompañados por un abogado de confianza y soliciten el divorcio. Ruptura. También tenemos lo que es la ruptura prolongada en la vida del común. Artículo 185 del Código Civil. De conformidad con el artículo, cualquiera de los cónyuges puede solicitar el divorcio alegando esta ruptura prolongada de la vida en común cuando han permanecido separados por más de 5 años. El punto anterior era 1 año, disculpe. El divorcio o separación de cuerpo en la LOMNA, en caso de tener hijos menores de edad, el artículo 453 de la LOMNA, con competencia por el territorio, el Tribunal de Protección de Niños, Niñas o Adolescentes, competente por los casos previstos en el artículo 175 de la ley, es la residencia habitual del niño, niña o adolescente para el momento de la presentación de una demanda o solicitud, excepto los juicios de divorcio, de nulidad del matrimonio, en los cuales se aplica la competencia por territorio establecida en la ley. El artículo 520 de la LOMNA nos habla de los procedimientos contenciosos de divorcio o separación de cuerpo que se tramitan conforme al procedimiento ordinario establecido en el capítulo ID del capítulo IB de esta ley, adecuando en competencia lo establecido en este mismo capítulo. El artículo 521 de esta ley nos habla acerca del acto de reconciliación. La audiencia de mediación es la única oportunidad donde se promueve la reconciliación entre las partes, para lo que el juez o jueza de mediación o constatación debe realizar esta audiencia, donde no accederá más de un día de realización, y es obligatoria la presencia personal de las partes. El artículo 522 habla de la no comparecencia de las partes. Si una parte demandante no compadece con una fase establecida o con algo que haga constar su ausencia, se establece un juicio oral y se debe adjudicar ese mismo día. Este desistimiento distingue, pero la demandante no puede presentar su demanda antes que transcurra un mes. Si la parte demandada no comparece por causa justificada a la fase de mediación de la audiencia preliminar o a la audiencia de juicio, se estima contradictoria la demanda en todas sus partes. La normativa procesal en materia de procesal de niños, niñas y adolescentes tiene como principios rectores y conocimientos la oralidad. El juicio también debe ser oral y solo se admiten las formas escritas previstas en esta ley. La inmediación: todo juez tiene la autoridad de presenciar el debate, la observación de las pruebas en cuales se comprende todo el conocimiento. Y también se hace contar de toda la comisión judicial para declarar algún medio probatorio de los hechos controvertidos. La concentración: iniciando el debate, debe concluir el mismo día. Si esto no es posible, continuará mediante el número de días consecutivos.
También tenemos los medios alternativos de resolución de conflictos, que el juez o jueza debe comprometerse al proceso para buscar un medio de resolución de conflictos, tal como la mediación, que se encuentra, el no ejecutarlo se encuentra legalmente prohibido. Los efectos del divorcio entre los cónyuges, el aspecto personal, su aspecto fundamental es la disolución del matrimonio. El divorcio se determina la extinción del régimen patrimonial, donde siempre se establece. También existe la desaparición de la vocabilidad entre cada uno de ellos y la relación con los hijos cuando el divorcio se haya fundado. Ahora bien, vengo con el análisis de la unión estable de hecho. La solicitud del abogado de la señora Marcela Manpérez Uliani, solicitando la impresión del artículo 77 de la Carta Magna, considerando que el abogado apoderado y su representado mantuvo un vínculo sentimental o una unión matrimonial con el señor Zoil Akoski durante 23 años. Se apega a los artículos del Código Civil, haciendo mención del derecho potestativo que otorga la ley, que le autoriza el usar su apellido de carácter concubina, mediante no haya concebido anuncia, esto establecido en el artículo 11 y 12 de la Ley de Identificación. Este concepto se ve regido por el Código Civil venezolano, haciendo mención a la importancia que tiene la familia dentro de la sociedad, apoyando el tiempo y considerando la unión entre dos personas por un periodo largo de años. Ahora bien, para que se pueda aprobar esta solicitud, la mujer debe probar el aumento de patrimonio y lo adquirido en el concubinato. La evidencia en estos casos es muy importante, ya que gracias a esto se deja constancia plena de la prueba. El concubinato es un medio cuyo objetivo principal es llevar un paso más la relación entre personas que se prometen amor. Quizás, no como el matrimonio, obliga a que una de las personas que lo contraen cumplan con sus derechos y deberes, pero sí solicita que las personas mantengan su responsabilidad inminente con la otra persona. El artículo 154 del Código Civil regula la libre administración y disposición de los bienes propios, con la condición de que haya autorización del otro para así hacer mención de los bienes o en su efecto renunciar al patrimonio. El artículo 168 de la misma ley, que se requiere que cada una de estas personas se mantenga y sea responsable con cada una de las garantías donde cada uno de los derechos que establece la ley. La mujer debe cumplir con los requisitos establecidos en la ley para así poder más adelante gozar de un matrimonio. El concubinato es un concepto jurídico contemplado en el 177 del Código Civil, que tiene como característica que se crea del mismo Código Civil, donde se trata una unión no matrimonial, en sentido de no haber llenado las formalidades del matrimonio entre una mujer y un hombre, ambos solteros. Esta está situada y se establece en la vida en común. La soltería viene a resultar un movimiento decisivo, porque cada uno de ellos se establece que la unión presenta un concepto amplio que va a concebir conceptos jurídicos establecidos en la relación económica de cada una de estas personas unidas en lo establecido por cada uno de ellos. Esto se califica tomando en cuenta de las condiciones donde se debe entender una vida en común. Es importante resaltar que la unión estable de hecho no deja claro en la ley que se consuma entre dos personas, hombre y mujer. Aún en la jurisdicción venezolana no es contemplada la unión entre personas del mismo sexo, pero pueden convivir, pero no hacerlo legal en el registro público o mediante las autoridades competentes. Ahora bien, al equiparse el matrimonio, el género unión estable de hecho debe tener un régimen patrimonial que conforma la ley y el Código Civil. Lo que corresponde al concubinato
corresponde y se establece a la actualidad por analogía en la unión mutable de hecho. Los bienes adquiridos mediante la existencia de la unión. Se trata de una comunidad de bienes que se rige debido a la equiparación que es posible por las normas del régimen patrimonial. Sin más nada que agregar, un saludo a la profesora Mari Carmen Matos. Gracias.